Buenos Aires es un lugar bello con una cultura rica y una historia rica. Si tuviera hacer una excursión para el día, me gustaría visitar lugares con mucho valor histórico, como la Plaza de Mayo, el Cabildo, la Manzana de Luces y el Club Atlético. Estos lugares ilustran la historia y la cultura de Argentina. La Plaza de Mayo es un lugar con mucho valor histórico. Fue establecido en 1580 y desde entonces ha sido un lugar de destacados eventos como celebraciones, manifestaciones y acontecimientos políticos fundamentales. En 1810, por ejemplo, hubo un levantamiento que comenzó la guerra de 6 años para la independencia de Argentina y sirvió como el lugar donde los manifestantes en 1945 podrían reunirse y convencer al gobierno liberar Juan Perón de la prisión. En la plaza también puedes ver monumentos históricos como la Pirámide de Mayo, que fueron construidos por los revolucionarios argentinos en 1911 para conmemorar el primer aniversario de su levantamiento contra España. También puedes ver el monumento del general Manuel Belgrano, que fue un héroe de la Guerra de la Nación para la Independencia y el diseñador de la bandera de Argentina. Otro lugar que me gustaría visitar en Buenos Aires es el Cabildo, que era la base del gobierno español durante la época colonial de la Argentina. Fue construido en algún momento entre el siglo XVII y 1764, cuando fue terminado. El Cabildo es la estructura de la época colonial en la plaza. El edificio tiene un museo que conmemora la Revolución de Mayo de 1810, que es cuando Argentina declaró su independencia de España. En cada el jueves y el viernes, el Cabildo acoge una feria de artesanía donde los artesanos ofrecen sus obras. Después de visitar el Cabildo, me gustaría visitar la Manzana de las Luces, que servía como la base de la orden jesuita en la colonia española durante los 1700 y más allá. Estableció la primera universidad en Buenos Aires. La primera universidad también sirvió allí y hoy es la sede del Colegio Nacional de Buenos Aires. También en este lugar es la Procuraduría de las Misiones y la primera farmacia en la ciudad. Originalmente esta zona tenía un gran túnel de la red que existía en la ciudad de Buenos Aires, y todavía existe una pequeña parte de esta red. Algunas personas piensan que los túneles fueron utilizados para propósitos de la defensa o como un lugar para ocultar mercancías de contrabando. También se puede ver la iglesia San Ignacio, que fue la primera iglesia en Buenos Aires y su torre sur es la construcción más antigua de la ciudad. La Manzana de las Luces es un gran lugar para ver algo de la historia que ha formado la cultura de la ciudad. Otro lugar me gustaría visitar es el Club Atlético, que era uno de los compartimientos de la tortura que el gobierno utilizó durante la Guerra Sucia. Esto se refiere al tiempo entre 1976 y la restauración del gobierno civil en 1983, cuando el gobierno sin piedad detenían opositores ambos reales e imaginados. Aproximadamente 30,000 argentinos se convirtió en desaparecidos, agarrado por el ejército y nunca visto otra vez. El edificio principal fue demolido en 1977 para construir una carretera, pero quedan sus cámaras de torturas subterráneas. Los visitantes pueden visitar el sitio durante las pausas en el trabajo de arqueología forense curso. Al igual, Buenos Aires es la capital nacional de Argentina. Washington, D.C. es la capital nacional de los Estados Unidos. Washington, D.C. tiene muchos lugares de interés históricos y para turísticos también. Algunos de estos incluyen el Monumento Conmemorativo de Lincoln, el Monumento Conmemorativo de Jefferson y el Monumento de Washington, que honran a antiguos presidentes. También hay monumentos conmemorativos para los veteranos de guerras pasadas.
se tiene muchos de los lugares gobierno federales como el Capitolio, la Casa Blanca y la Corte Suprema. Buenos Aires y Washington D.C. son ambos lugares importantes en sus respectivos países que tienen un gran valor histórico y nacional. Ambos atraen a muchos turistas. Me encantaría visitar a Buenos Aires un día y volver a DC.